El grito de una niña resonó en el páramo mientras los guardias imperiales se llevaban a sus padres, dejándola sola en el polvo. Nadie se atrevió a desafiar el decreto del emperador. Los humanos serían exiliados o ejecutados. Nadie podría haber predicho que esta niña abandonada un día uniría dos mundos, convirtiéndose en el puente entre la humanidad y los antiguos dragones que gobernaban los cielos de Terranova. Antes de sumergirnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre me encanta charlar con ustedes, y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para más historias como esta. El páramo se extendía interminable bajo los abrasadores soles gemelos de Terranova, un planeta antaño exuberante y vibrante antes de la gran sequía. Lyra, de 8 años, se acurrucaba contra una formación rocosa, con su cabello rubio oscuro enmarañado por el sudor y las lágrimas, y su uniforme de colonia, antes limpio, ahora roto y manchado. El sonido de las naves de transporte imperiales se había apagado hacía tiempo, llevándose consigo a los últimos colonos humanos, incluyendo a sus padres, quienes habían sido evacuados a la fuerza cuando el emperador Dracon declaró a los humanos no bienvenidos en su mundo. «Mamá, papá». La voz de Lyra estaba ronca tras horas de gritos. Los guardias imperiales la habían separado de sus padres durante la caótica redada, y en la confusión, la habían dejado atrás, olvidada o quizás abandonada deliberadamente como ejemplo de la debilidad humana. La noche cayó rápidamente sobre Terranova, trayendo consigo un frío glacial que contrastaba marcadamente con el calor del día. Los dientes de Lyra castañeteaban mientras se encogía en sí misma, con el estómago rugiendo. No había comido desde la mañana, y el agua de su pequeña cantimplora casi se había acabado. Un rugido lejano la dejó helada. Los indígenas de Terranova, los escalares, solían hablar de depredadores que cazaban en el páramo por la noche. Criaturas que se habían adaptado al duro entorno tras el colapso climático del planeta. Lyra nunca había visto uno, habiendo vivido toda su vida en la colonia humana protegida, pero había oído historias. Otro rugido, más cerca esta vez. Lyra se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. Buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, pero el paisaje árido ofrecía poco refugio. La formación rocosa en la que se había apoyado tenía una pequeña grieta, quizás lo suficientemente grande para su pequeño cuerpo. Se apretujó en ella, raspándose los codos y las rodillas en el proceso. El suelo tembló bajo ella, y una sombra pasó por encima, bloqueando momentáneamente la luz de las 3 lunas de Terranova. Lyra contuvo la respiración, hundiéndose más en la grieta. Una criatura enorme aterrizó con sorprendente gracia a unos 20 metros de su escondite. A la luz de la luna, Lyra distinguió un enorme cuerpo de reptil, poderosas patas traseras y una larga cola puntiaguda. Pero lo más impresionante fueron las alas, enormes apéndices correosos que se extendían al menos 15 metros de punta a punta. Un dragón, no del pequeño y domesticado que algunos escalares adinerados tenían como mascotas, sino una de esas bestias salvajes y antiguas que la mayoría creía que eran solo leyendas. Las escamas del dragón brillaban como cobre bruñido a la luz de la luna. Bajó la cabeza al suelo, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire. Entonces, para horror de Lyra, se giró directamente hacia su escondite. «Sé que estás ahí, pequeña». Una voz profunda retumbó, como si resonara en la mente de Lyra en lugar de en sus oídos. «Sal. No quiero hacerte daño». Lyra permaneció paralizada, demasiado aterrorizada para moverse. «Los depredadores nocturnos te encontrarán pronto si te quedas». La voz continuó. «Conmigo estás a salvo». Un sollozo escapó de los labios de Lyra. ¿Me vas a comer? Un sonido como un trueno retumbante emanó del dragón. Risa, comprendió Lyra con sorpresa. «No he comido a un ser consciente en más de 3 siglos», respondió el dragón.
Y no pienso empezar con una niña. Lenta y vacilante, Lyra emergió de la grieta. De pie ante el dragón, se sintió increíblemente pequeña. Su cabeza por sí sola era más grande que todo su cuerpo. El dragón bajó su enorme cabeza hasta que un ojo dorado, con una pupila vertical como la de un gato, quedó a la altura del rostro de Lyra. «Eres humana», observó. «La última de tu especie en Terra Nova, creo». Lyra asintió, con lágrimas en los ojos de nuevo. «Se llevaron a mis padres. Los guardias del emperador». «Ah, emperador Dracon», dijo el dragón, y Lyra creyó detectar desdén en su voz mental. «Siempre tomando decisiones apresuradas de las que luego se arrepiente con tranquilidad». «¿Conoces al emperador?», preguntó Lyra, olvidando momentáneamente su miedo. «Lo conocí cuando era el príncipe Dracon, y antes de eso, cuando era solo una cría», respondió el dragón. «Ha olvidado mucho en su afán de poder». La gran bestia se posó en el suelo, plegando las alas. «¿Cómo te llamas, niña?». «Lyra», susurró. «¿Lyra?», repitió el dragón. El nombre pareció adquirir un tono musical en su voz mental. «Soy Kalorn». Un aullido lejano atravesó la noche, seguido de varios más. «Lobos del desierto», dijo Kalorn, poniéndose de pie. «Cazan en manadas y te encontrarían muy atractiva». Bajó el cuerpo. «Súbete a mi lomo, pequeña Lyra. Te llevaré a un lugar seguro». Lyra dudó solo un instante antes de que los aullidos se intensificaran. Se subió al lomo de Kalorn, buscando asideros entre las grandes escamas de su columna vertebral. «Agárrate fuerte», le ordenó Kalorn. Con un potente impulso de sus patas traseras, se lanzó al aire, desplegando las alas con un sonido como el de las velas al viento. Lyra jadeó al ver cómo el suelo se desmoronaba bajo ellos. El páramo se extendía abajo, bañado por la luz de la luna, de una belleza austera en su desolación. A pesar del cansancio y el miedo, un pequeño escalofrío la recorrió. Volaba sobre un dragón, algo que ningún humano había hecho antes, que ella supiera. Volaron durante lo que parecieron horas. Lyra, arrullada por el rítmico batir de las alas de Kalorn, finalmente se quedó dormida, su pequeño cuerpo presionado contra las cálidas escamas del cuello del dragón. Despertó con la voz de Kalorn en su mente. «Estamos aquí, pequeña». Lyra parpadeó, mirando a su alrededor con asombro. Habían llegado a un enorme cañón, sus paredes brillaban tenuemente con un ámbar en la luz previa al amanecer. Kalorn descendió al cañón, que se ensanchó en un valle protegido. Para asombro de Lyra, el fondo del valle era verde, vegetación real, una vista que no había visto fuera de los jardines hidropónicos de la colonia. «¿Cómo es esto posible?», preguntó mientras Kalorn aterrizaba junto a un estanque claro alimentado por una pequeña cascada que emergía de la pared del cañón. «Los lugares antiguos aún recuerdan lo que una vez fue Terra Nova», respondió Kalorn enigmáticamente. «Bebe, niña. El agua es pura». Lyra se deslizó del lomo de Kalorn y se acercó al estanque con cautela. Su reflejo la sobresaltó. El rostro manchado de tierra, el cabello enredado, los ojos abiertos y temerosos. Ahuecó las manos y bebió. El agua sabía más dulce que cualquier otra que hubiera probado antes. «¿Hay otros dragones aquí?», preguntó, mirando alrededor del valle aislado. «Ya no», dijo Kalorn, con una nota de tristeza en su voz mental. «Soy el último de mi especie en esta región. Los demás se han ido a las montañas de la granja, lejos de los escalares y sus interminables guerras». «¿Por qué no te fuiste con ellos?». «Este es mi territorio ancestral», respondió Kalorn simplemente. «Y soy demasiado viejo y testarudo para abandonarlo». «¿Cuántos años tienes?», preguntó Lyra, la curiosidad superando temporalmente su miedo y su dolor. «Según tus cuentas, más de 700 años», dijo Kalorn. «Una edad respetable, incluso para un dragón». Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. «Eso es muy viejo».
Calorn volvió a soltar esa risa estruendosa. Así es, pequeña. Ven, debes de tener hambre. La condujo a un saliente rocoso donde se abría una cueva en la pared del cañón. Dentro, Lyra se sorprendió al encontrar un espacio cómodo, con el suelo cubierto de arena suave. En un rincón había un montón de pieles y telas. Una especie de nido. Puedes descansar aquí, dijo Calorn. Encontraré comida. Antes de que Lyra pudiera responder, el dragón se había lanzado de nuevo al aire. Quedándose sola, exploró la cueva con cautela. A lo largo de una pared había objetos que parecían extrañamente fuera de lugar. Libros, artefactos metálicos, incluso algunos juguetes que parecían ser de diseño escalar. Tesoros coleccionados, se dio cuenta, recordando historias de que los dragones atesoraban cosas preciosas. Calorn regresó con un pequeño antílope del desierto aferrado a sus talentos. Con sorprendente delicadeza para una criatura tan enorme, preparó una porción para Lyra, usando una garra para cortar la carne en trozos manejables. Disculpen la falta de fuego para cocinar, dijo. Suelo consumir mis comidas crudas. Está bien, dijo Lyra, aunque observó la carne cruda con recelo. Su colonia consumía proteínas sintéticas casi todos los días, y la carne real era un lujo poco común. Nunca había tenido que comerla cruda. Al ver su vacilación, Calorn exhaló una suave corriente de calor por la nariz, quemando parcialmente la carne. Esto podría ser más sabroso, ofreció. La carne era dura pero sabrosa, y Lyra, hambrienta tras su terrible experiencia, comió hasta saciarse. Después, el agotamiento la invadió y se acurrucó en el nido de piel, cayendo casi al instante en un sueño profundo. Soñó con sus padres, las suaves manos de su madre trenzándole el pelo, la risa profunda de su padre al cargarla sobre sus hombros. En el sueño, la buscaban, la llamaban por su nombre. Lyra intentó responder, pero ningún sonido salió de su garganta. Despertó con lágrimas en las mejillas y encontró a Calorn observándola, sus ojos dorados brillaban en la tenue luz de la cueva. «Lloras por tu familia», observó. «Es una herida que el tiempo puede aliviar, pero nunca sanar del todo». Lyra se secó los ojos. «¿Volveré a verlos alguna vez?» «Eso», dijo Calorn, «no puedo decirlo. Pero te prometo esto, pequeña Lyra, no enfrentarás el futuro sola». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Bajo la protección de Calorn, Lyra aprendió a sobrevivir en el duro entorno de Terranova. El dragón le enseñó que plantas del desierto eran comestibles, cómo encontrar agua donde parecía no existir y cómo interpretar los patrones climáticos que podían provocar tormentas repentinas y violentas. Y lo más importante, Calorn le enseñó la historia de Terranova, la verdad que se había ocultado a los colonos humanos. El planeta había sido una vez un paraíso, con vastos océanos y bosques rebosantes de vida. Los escalares, originalmente un pueblo nómada que vivía en armonía con los dragones, habían desarrollado tecnología y formado ciudades-estado. Las guerras por los recursos habían llevado a intentos de manipulación climática que fracasaron catastróficamente, resultando en la Gran Sequía. Los humanos llegaron un siglo después del inicio de la sequía. Calorn explicó mientras estaban sentados a la entrada de la cueva, observando cómo el atardecer teñía de carmesí las paredes del cañón. Venían con promesas de tecnología que podría restaurar Terranova. Algunos escaladores los recibieron con agrado, otros los temieron. La verdad, como suele ocurrir, se encontraba en un punto intermedio. Mis padres eran científicos, dijo Lyra en voz baja. Trabajaban en cultivos resistentes a la sequía. Una labor noble, reconoció Calorn. Pero el emperador Dracon ve amenazas por todas partes desde el intento de asesinato de hace 3 años. Cuando el oráculo profetizó que los humanos traerían grandes cambios a Terranova, decidió interpretarlo como una advertencia en lugar de una promesa. Con el paso de los meses, Lyra se hizo más fuerte y más segura de sí misma.
Aprendió a escalar las paredes del cañón, encontrando senderos ocultos que conducían a mesetas con vistas. Calorn le permitió estas exploraciones, pero siempre vigilaba desde arriba. Por la noche, le enseñaba sobre las estrellas, contándole historias de tiempos en que los dragones habían volado más allá de la atmósfera de Terra Nova, tocando el vacío entre los mundos. El 10º cumpleaños de Lyra llegó según su cuidadoso registro de los días. Para su sorpresa, Calorn le entregó un regalo, un pequeño colgante de cristal en una cadena de alambre de cobre intrincadamente tejido. Esta es la piedra del dragón. Le explicó mientras ella admiraba cómo el cristal parecía contener fuego en su interior. Formada a partir de las lágrimas de los primeros dragones, al contemplar la belleza de Terra Nova, se dice que protege a su portador de todo daño. Es hermosa, susurró Lyra, pasándose la cadena por la cabeza. Hay más, dijo Calorn. Tócala con la mente, además de con los dedos. Lyra frunció el ceño, sin comprender, pero cerró los ojos y se concentró en el cálido cristal que reposaba sobre su piel. Para su asombro, sintió algo, una presencia, familiar pero diferente de la voz mental de Calorn. ¿Qué es? Jadeó, abriendo los ojos. La piedra contiene un fragmento de mi conciencia, explicó Calorn. Un don de dragón, rara vez otorgado. Nos permitirá comunicarnos cuando estemos separados. ¿Por qué estaríamos separados? Preguntó Lyra, repentinamente ansiosa. La gran cabeza de Calorn bajó hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Porque, pequeña, es hora de la siguiente fase de tu educación. Mañana volaremos al límite del páramo, donde comienzan los puestos avanzados escalares. Debes aprender sobre la gente de este mundo si quieres encontrar tu lugar en él. ¿Pero qué pasaría si me hicieran daño? La mano de Lyra aferró el colgante. El emperador ordenó a todos los humanos que se fueran. Están bajo mi protección, dijo Calorn, con un rugido de feroz determinación en su voz mental. Y, al contrario de lo que puedan creer, no todos los escalares comparten el miedo de su emperador a los humanos. Hay quienes recuerdan las antiguas alianzas, quienes aún valoran la sabiduría por encima de la sospecha. Esa noche, Lyra se sintió insegura. La perspectiva de enfrentarse a los escalares, los mismos cuyos guardias la habían separado de sus padres, la llenó de pavor. Sin embargo, también había emoción, un anhelo por ver más de este mundo que se había convertido en su hogar de una forma que la estéril colonia humana nunca había tenido. Por la mañana, Calorn la ayudó a prepararse, confeccionando un arnés de montar de cuero flexible para que pudiera sentarse con mayor seguridad en su lomo durante el largo vuelo. También le regaló ropa hecha con las suaves escamas que a veces mudaba, teñidas con pigmentos vegetales para que combinaran con el paisaje desértico. Estas te protegerán del sol y te ayudarán a mimetizarte con el entorno si es necesario, le explicó. Al salir el sol, despegaron. Lyra se había acostumbrado a volar con Calorn, pero nunca se cansaba de la euforia de sobrevolar el páramo. Desde esa altura, podía ver patrones en el paisaje aparentemente aleatorio, antiguos cauces de ríos, ruinas de asentamientos abandonados hace mucho tiempo, y ocasionalmente, las líneas rectas de los caminos que antaño conectaban ciudades escalares. Volaron durante horas, deteniéndose una vez al mediodía para descansar y beber de un manantial oculto que Calorn conocía. Al caer la tarde, Lyra pudo ver cambios en el terreno, parcelas de tierra irrigada que parecían islas verdes en el mar de arena y roca. Los territorios del sur, explicó Calorn, nominalmente bajo control imperial, pero el gobernador aquí, Sarek, mantiene cierto grado de independencia. Es un viejo conocido mío. Lyra notó la vacilación de Calorn. ¿Es tu amigo? Los dragones no tienen amigos como los humanos lo entienden, respondió Calorn. Pero Sarek y yo tenemos un acuerdo que nos ha funcionado bien a ambos durante décadas. Él deja mi territorio tranquilo y, a cambio, ocasionalmente le proporciono información sobre los movimientos en el páramo.
Al acercarse a una cadena de colinas bajas, Calorn comenzó a descender, aterrizando en una meseta plana, lejos de cualquier asentamiento visible. Esperaremos hasta el anochecer, dijo. Le he enviado un mensaje a Sarek a través de la piedra de dragón que guarda. Si está dispuesto, nos encontrará aquí. ¿También tiene una piedra de dragón?, preguntó Lyra sorprendida. Una más pequeña, con una conexión más limitada, dijo Calorn. Fue un regalo por un servicio que prestó hace mucho tiempo, cuando era apenas un joven guerrero. Al ponerse el sol, Lyra sintió un creciente nerviosismo. No había visto a otro ser consciente aparte de Calorn en casi 2 años. ¿Qué pensaría de ella el gobernador Escalar? ¿Informaría de su presencia al emperador Drakon? Tranquila, pequeña. La voz de Calorn resonó en su mente. Recuerda lo que te he enseñado. No muestres miedo. Habla con la verdad, pero con cautela. Y, sobre todo, confía en tus instintos. La oscuridad había caído por completo cuando Lyra divisó luces acercándose, un pequeño grupo en transportes flotantes, con los motores casi en silencio. Calorn se irguió en toda su altura, sus escamas cobrizas brillando a la luz de la luna, una figura imponente diseñada para recordar a los visitantes su poder. El transporte se detuvo a una distancia respetuosa, y una sola figura desmontó, acercándose a pie. Alto y delgado como todos los escaladores. Vestía la elaborada armadura de escamas de alto rango, pero su cabeza estaba descubierta, revelando escamas faciales y patrones de un verde intenso y dorado. A diferencia de los guardias imperiales que Lyra recordaba, su rostro parecía capaz de una mayor expresión, las escamas alrededor de sus ojos y boca más flexibles. Se detuvo a varios metros de distancia e hizo una reverencia fluida, con una mano con garras sobre el pecho. Calorn, anciano, dijo con una voz sorprendentemente melódica. Han pasado muchas temporadas desde que honraste mi territorio con tu presencia. Gobernador Sarek, Calorn reconoció con una ligera inclinación de su enorme cabeza. Veo que la prosperidad te ha encontrado. Prosperidad es una descripción generosa, respondió Sarek con una risa seca. Pero sobrevivimos, que es más de lo que muchos pueden afirmar en estos tiempos. Su mirada se dirigió a Lyra, que estaba parcialmente oculta tras una de las patas delanteras de Calorn. ¿Y quién es esta? Seguramente no es un dragón joven. Los rumores de crías me habrían llegado. Esta es Lyra, dijo Calorn, usando su ala para guiarla suavemente hacia adelante. Una niña humana, abandonada durante la purga del emperador. Ha estado bajo mi protección estos últimos 2 años. Las pupilas verticales de Sarek se dilataron de sorpresa, el equivalente a las cejas levantadas de un humano. ¿Un niño humano? Aquí. Se acercó con cautela, agachándose para acercarse a la altura de Lyra. Había oído que todos los humanos se habían ido de Terra Nova. No todos, dijo Lyra, recuperando la voz. Me olvidaron. Sarek la observó con evidente curiosidad. O quizás, dijo en voz baja, no te olvidaron, sino que te dejaron con un propósito. ¿Cuál sería ese propósito?, preguntó Calorn, con un tono desafiante en su voz mental. Sarek se levantó, encarando al dragón directamente. La profecía del oráculo, ancestral, de la semilla olvidada crecerá el puente entre los mundos. Algunos interpretaron esto como una advertencia sobre los humanos. Otros lo vieron de otra manera. ¿Y cómo lo vio usted, gobernador?, insistió Calorn. He aprendido a reservar mi juicio hasta que se desarrollen los acontecimientos, respondió Sarek diplomáticamente. Pero me parece significativo que usted, que ha evitado involucrarse en asuntos escalares durante siglos, haya acogido a este niño humano bajo su protección. Volvió su atención a Lyra. Eres extraordinariamente afortunada o extraordinariamente importante, jovencita. Quizás ambas. Lyra sintió una extraña mezcla de emociones ante sus palabras. Orgullo de que Calorn la hubiera elegido.
miedo a las expectativas que esa elección pudiera crear. Y en el fondo, un anhelo por sus padres que nunca se apaciguó del todo. La he traído para que aprenda, dijo Calorn. El páramo le ha enseñado a sobrevivir. Pero debe comprender las complejidades de Terra Nova si quiere encontrar su lugar aquí. ¿Quieres que le enseñe?, preguntó Sarek, con la sorpresa evidente en su voz. Para organizar su educación, aclaró Calorn. Volveré por ella con regularidad. Pero debería vivir entre los escaladores durante temporadas. Lyra miró a Calorn alarmada. Esto era más de lo que esperaba. Una separación real, no solo visitas. El ala del dragón se enroscó a su alrededor tranquilizándola. No será inmediato, le dijo mentalmente. Y nunca contra tu voluntad. Pero considera la posibilidad, pequeña. Sarek parecía estar considerando la petición cuidadosamente. Tendría que manejarse con gran discreción, dijo finalmente. Si llega a la ciudad imperial la noticia de que estoy albergando a una humana. Entiendo el riesgo que te pido que corras, reconoció Calorn. Pero considera la posible recompensa. Si la profecía del oráculo se refiere a esta niña, ¿no desearía ser recordada como quien ayudó a forjar su camino? Una mirada calculadora cruzó el rostro de Sarek, rápidamente reemplazada por una expresión más neutral. Hay sabiduría en tus palabras, anciana. Necesitaré tiempo para hacer los arreglos, para encontrar tutores en los que pueda confiar. Tiempo tenemos, respondió Calorn. Por esta noche, solo quería hacer las presentaciones. Regresaremos dentro de un mes para escuchar tu propuesta. Sarek volvió a inclinarse. Estaré preparado. Se giró hacia Lyra, para su sorpresa, le extendió la mano. Un gesto que debió haber aprendido de los humanos, ya que no era un saludo escalar tradicional. Hasta que nos volvamos a encontrar, Lyra. Llevas una carga más pesada de lo que crees, pero también, quizás, una esperanza mayor de la que cualquiera de nosotros merece. Lyra tomó su mano con vacilación, encontrando sus escamas más suaves de lo que esperaba, cálidas como piedra calentada por el sol. Gracias por no tenerme miedo, dijo simplemente. Algo parecido a una sonrisa se dibujó en el rostro de Sarek. Hija, en mi larga vida, he aprendido que aquellos a quienes tememos a menudo resultan ser aquellos a quienes simplemente no comprendemos. Soltó su mano y retrocedió. La comprensión es algo que Terranova ha carecido durante demasiado tiempo. Después de que Sarek y su escolta partieran, Lyra y Calorn permanecieron en la meseta hasta el amanecer. El dragón estaba inusualmente silencioso, sus pensamientos ocultos para ella. ¿Vas a dejarme con ellos?, preguntó Lyra finalmente, mientras los primeros rayos de sol rozaban el horizonte. Nunca te abandonaré, corrigió Calorn, pero te permitiré crecer de maneras que yo solo no puedo nutrir. Volvió su mirada dorada hacia ella. Eres humana, Lyra. Por mucho que te hayas adaptado a la vida con un dragón, hay aspectos de tu naturaleza que necesitan la compañía de otros seres que caminan sobre dos piernas, que construyen y crean con las manos en lugar de con la magia. No quiero estar con otras personas, protestó Lyra. Quiero quedarme contigo. Y lo harás, durante gran parte del tiempo, le aseguró Calorn. Pero considera esto. Si aprendes las costumbres de los escaladores, entiendes completamente su idioma y sus costumbres, ¿no estarías mejor preparada para algún día buscar a tus padres? Lyra no había considerado esta posibilidad. La idea de que la educación entre los escaladores pudiera algún día ayudarla a encontrar a su familia la hizo reflexionar. ¿Me ayudarías a buscarlos?, preguntó en voz baja. Cuando sea el momento adecuado, prometió Calorn. Pero primero, debes hacerte más fuerte, más sabia y más conocedora de este mundo. Las colonias humanas fueron enviadas lejos de Terra Nova. Encontrarlas no será una tarea sencilla. Mientras volaban de regreso a su hogar en el cañón, la mente de Lyra se llenó de nuevas posibilidades. Por primera vez desde que la abandonaron en el páramo,
Se permitió imaginar un futuro más allá de la supervivencia diaria. Un futuro que algún día podría incluir un reencuentro con sus padres, pero que sin duda incluiría tanto a su dragón protector como una nueva comprensión del mundo que se había convertido en su hogar. Pasaron 6 años. Lyra, ahora de 16 años, permanecía de pie al borde del complejo del gobernador Sarek, observando el horizonte. Su esbelta figura se había vuelto alta y fuerte. Su cabello rubio, antes enmarañado, ahora estaba tejido en intrincadas trenzas al estilo de los escamadores, adornado con cuentas de cobre que combinaban con el colgante de piedra de dragón que nunca se quitaba. La ropa suelta del desierto que vestía era una mezcla de diseño humano y escamador, práctica pero distintivamente suya. Ahí viene, le dijo a Naylan, su amiga escamadora e instructora de combate, señalando un punto distante en el cielo. Naylan, una joven escamadora con escamas y patrones plateados y azules, se protegió los ojos con la mano. No veo nada, admitió. Pero he aprendido a confiar en tus sentidos cuando se trata de Kaloorn. Lyra sonrió, tocándose la piedra de dragón en la garganta. La conexión entre ella y Kaloorn se había fortalecido con los años, permitiéndole percibir su presencia a grandes distancias. Era una de las muchas habilidades que había desarrollado y que desconcertaban, y en ocasiones, alarmaban a sus maestros escaladores. La educación que había comenzado con cautelosas visitas al complejo de Sarek había evolucionado a estancias prolongadas, con Lyra dividiendo su tiempo entre estudios humanos, preservados de registros de la colonia, historia y lenguaje escalar, y retornos periódicos al cañón, donde Kaloorn continuaba enseñándole las antiguas costumbres de Terranova. Lyra, una joven voz la llamó. Kes, el hijo de 10 años del gobernador Sarek, cruzó corriendo el complejo, sus escamas verde-doradas brillaban a la luz del sol. ¿De verdad viene Kaloorn hoy? ¿Nos contará historias de los tiempos antiguos? Si se lo pides amablemente, respondió Lyra, acariciando cariñosamente la cresta de escamas de la cabeza del niño. Kes formó parte de la primera generación de escaladores que creció conociendo a un humano, y su curiosidad natural lo había convertido en uno de los más entusiastas defensores de Lyra. La mancha distante se hizo más grande, transformándose en la inconfundible silueta de un dragón en vuelo. Las escamas cobrizas de Kaloorn reflejaban la luz del sol, enviando destellos por el recinto que atrajeron la atención de todos los presentes. Aunque sus visitas ya eran esperadas y bienvenidas, la visión del antiguo dragón aún inspiraba asombro entre los escaladores. Kaloorn aterrizó con maestría en el espacio abierto designado para él, plegando sus enormes alas mientras Lyra se acercaba. Ella posó una mano sobre su pata delantera, su saludo habitual que permitió que sus mentes se tocaran directamente. «Has vuelto a crecer», observó Kaloorn, con una voz mental cálida y cariñosa. «Y te has añadido otra cicatriz», respondió Lyra, notando una marca reciente en su hombro izquierdo. «Gusanos del desierto». «Una patrulla imperial demasiado ambiciosa», corrigió Kaloorn. «Últimamente se han adentrado más en el páramo. Algo tiene inquieto al emperador». El gobernador Sarek se acercó, realizando la reverencia formal de respeto antes de dirigirse al dragón. «Anciano, nos honra con su presencia. Confío en que su viaje haya transcurrido sin incidentes, salvo por la patrulla. Los cielos de Terranova siguen siendo míos para navegar libremente», respondió Kaloorn con un dejo de orgullo. «Aunque hablaría con usted en privado sobre lo que he observado en los territorios exteriores». Sarek asintió, comprendiendo la seriedad implícita. «Por supuesto. Después de la cena, quizás». Su mirada se dirigió a Lyra. «A menos que nuestro constructor de puentes deba formar parte de la conversación». Lyra se había acostumbrado a que la llamaran por el título de la profecía, aunque todavía la incomodaba. A pesar de 6 años de educación y entrenamiento, no se sentía más cerca de comprender qué papel se suponía que debía desempeñar en el futuro de Terranova. «Lyra debería escuchar lo que tengo que decir», confirmó Kaloorn.
Pero primero, creo que le prometí al joven casi historias de la época anterior a la sequía. La velada transcurrió agradablemente, con Calorn entreteniendo a los niños del complejo con relatos de la antigua Terranova. Lyra observaba, como siempre impresionada por el contraste entre la temible apariencia del dragón y su gentil paciencia con los jóvenes escamadores. Le recordaba cómo había sido con ella cuando era pequeña y estaba asustada. Más tarde, en la cámara privada del Consejo de Sarek, el ambiente se tornó serio. Había mapas extendidos sobre una gran mesa, mostrando los territorios conocidos de Terranova. Calorn usó una garra para señalar las regiones más al norte. Las fuerzas imperiales han establecido nuevos puestos de avanzada aquí, aquí y aquí, dijo. Están buscando algo o a alguien. El emperador se ha vuelto cada vez más paranoico en los últimos años, dijo Sarek. Su expresión era preocupada. Hay rumores de purgas incluso entre sus consejeros más leales. ¿Qué estarían buscando en el páramo?, preguntó Lyra, estudiando el mapa. Eso es lo que me preocupa, respondió Calorn. Las patrullas se están centrando en zonas donde se abandonó antigua tecnología humana durante la evacuación. Lyra sintió un escalofrío. ¿Crees que buscan supervivientes humanos? ¿O armas humanas?, sugirió Sarek con gravedad. A pesar de la retórica oficial sobre la debilidad humana, el emperador Drakon siempre respetó la tecnología de su gente. ¿Hay más?, dijo Calorn. El gremio de astrónomos imperiales ha detectado actividad inusual en el sistema exterior. Se han observado naves de diseño desconocido en los confines del sistema solar de Terranova. Las escamas de Sarek se aplanaron contra su piel, una señal de alarma. ¿Naves que han regresado? La colonia humana está regresando. Posiblemente, reconoció Calorn. O algo completamente distinto. De cualquier manera, el cambio se avecina en Terranova, y el emperador lo sabe. La mente de Lyra se llenó de posibilidades. ¿Podrían ser realmente naves humanas las que regresan? ¿Podrían estar sus padres entre ellos? La idea la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Después de todos estos años, era tan hija de Terranova como de la Tierra, con lealtades tanto a dragones como a escalares. Si los humanos regresan con fuerza, el emperador lo verá como una invasión, dijo Sarek, expresando lo que todos sabían. Movilizará la flota imperial, lo cual sería desastroso para todos, asintió Calorn. A menos que alguien pudiera interponerse entre ellos. Alguien que comprendiera tanto a los humanos como a Terranova. Tanto Calorn como Sarek se giraron para mirar a Lyra. El peso de sus expectativas cayó sobre sus hombros como una carga física. Solo soy una persona, protestó. El emperador nunca me escucharía. No como tú ahora, quizá, concedió Calorn. Pero si regresaras con algo de valor. Algo que el emperador desea desesperadamente. La antigua tecnología humana de control climático, dijo Sarek, abriendo mucho los ojos al comprender. Los sistemas abandonados en las tierras baldías del norte cuando se ordenó la evacuación. Precisamente, confirmó Calorn. Tecnología que podría potencialmente empezar a revertir la sequía. Si Lyra pudiera recuperarla y demostrar su funcionamiento. El emperador tendría que reconocer su valor, terminó Sarek. Podría darle la autoridad para servir de intermediaria si las naves humanas realmente regresan. Lyra los miró, atónita por la magnitud de lo que sugerían. ¿Quieres que me adentre en las profundidades del páramo? Encontrar tecnología abandonada que quizá ni siquiera funcione tras 8 años de exposición. De alguna manera, conseguir que vuelva a funcionar y luego entrar en la ciudad imperial, donde todos los humanos están condenados a muerte, para ofrecérsela al emperador. Dicho así, suena bastante ambicioso, admitió Sarek con una risita seca. Sería peligroso, reconoció Calorn. Pero no iría sola. Te guiaría a los territorios del norte. Y el gobernador Sarek podría proporcionar una escolta de sus guardias de mayor confianza para el viaje a la ciudad imperial.
¿Por qué ahora?, preguntó Lyra. Sabemos de la tecnología abandonada desde hace años. Porque el tiempo apremia, respondió Kallorn con solemnidad. Lo que sea, o quien sea, que se acerque a Terranova llegará en meses, no en años. Si vas a posicionarte como mediadora, debe ser antes de que se produzca el primer contacto. Lyra respiró hondo, intentando calmar sus pensamientos acelerados. Una parte de ella, la parte que aún soñaba con reunirse con sus padres, se alegró ante la posibilidad de que las naves humanas estuvieran regresando. Otra parte temía lo que tal retorno podría significar para su mundo adoptivo y los amigos que había hecho aquí. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Taiga la noche, aconsejó Sarek. Pero recuerde, oportunidades como estas son tan raras como las crías de dragones. Dudita demasiado y el momento pasa. Lyra pasó una noche inquieta en el techo de sus cuartos. Al ver a las 3 lunas de Terranova atravesar el cielo, la piedra del dragón en su garganta pulsó calurosamente contra su piel, un recordatorio de la constante presencia de Kallorn en su vida. A través de él, sintió la conciencia del dragón, despierta también, paciente pero expectante. Por la mañana, se tomó su decisión. Encontró a Kallorn y Sarek ya esperando en la cámara del consejo del gobernador. Lo haré, dijo sin preámbulo. Pero quiero reunir a mi propio equipo para el viaje de Wastland. Gente en la que confío. Sarek asintió con aprobación. Una precaución sabia. ¿A quién tenías en mente? Nyland por combate y seguridad. Tesic por su conocimiento de la antigua tecnología. Y Cree para habilidades de navegación y supervivencia. Los 3 eran jóvenes escaladores que habían crecido junto a Lyra en el complejo. Parece que la trataron como un igual en lugar de una curiosidad o una profecía. Una selección sólida, Sarek estuvo de acuerdo. Aunque la madre de Cree puede objetar a su hija aventurándose en el páramo profundo. Hablaré con ella, prometió Lyra. Y quiero irme lo antes posible, dentro de 3 días. Muy rápido, preguntó Sarek, sorprendido. Si las patrullas imperiales ya están buscando en los territorios del norte, debemos movernos antes de que encuentren lo que estamos buscando, explicó Lyra. Además, cuanto más retrasemos, más tiempo tendré que reconsiderar este plan loco. Kallorn hizo reír, familiar y tranquilizador. Has crecido tanto sabio como alto, pequeño. Los siguientes 3 días pasaron en una ráfaga de preparación. Se estudiaron los mapas, se reunieron suministros y se verificaron y volvieron a verificar el equipo. Nalan, Tesic y Cree acordaron unirse a la expedición sin dudarlo, aunque la madre de Cree requirió una persuasión considerable. En la mañana de la partida, el gobernador Sarek le presentó a Lyra con un regalo final, un dispositivo de comunicación modificado para trabajar con su Dragonstone. Explicó un rango limitado, pero debería permitirle contactarnos si se separa de Kallorn. Lyra aseguró el dispositivo en su cinturón, junto con el aturdidor y el cuchillo con el que había entrenado durante años. Vestida con el duradero equipo de páramo que mezclaba el diseño escalar y humano, parecía una guerrera desde una edad olvidada, ni completamente humano ni escalar, sino algo nuevo. El viaje del norte comenzó con Lyra montando a Kallorn, ya que tenía muchas veces antes, mientras que sus 3 compañeros escalar lo siguieron en un vehículo de terreno accidentado. Viajaron de noche y se protegieron de día, evitando lo peor del calor del sol gemelo y reduciendo la posibilidad de detección de las patrullas imperiales. En la 5ª noche, llegaron al borde del páramo profundo, una región tan hostil que incluso las resistentes criaturas de Terranova lo evitaron. Aquí, la devastación de la gran sequía fue en su forma más extrema. El suelo estaba agrietado y sin vida, y extrañas formaciones de minerales cristalizados sobresalían de la tierra como los crecimientos alienígenas. La estación de clima humano debe tener aproximadamente 50 kilómetros por delante, dijo Kallorn mientras hacían campamento en el refugio de un afloramiento de roca. Pero no puedo volar más contigo, Lyra.
Las defensas antiaéreas imperiales comienzan más allá de este punto. ¿Han militarizado el páramo profundo? Preguntó Nalan, sorprendido. ¿Qué podrían estar protegiendo aquí? Eso, dijo Tesic, el especialista en tecnología, es lo que me hace pensar que estamos en el camino correcto. El emperador no desperdiciaría recursos que no protegen nada. Se pusieron al amanecer en el vehículo del terreno, con Calorn permaneciendo de mala gana. El Dragonstone en la garganta de Lyra le proporcionó una conexión constante a él, pero ella todavía se sentía vulnerable sin su presencia física por primera vez en años. El paisaje se volvió cada vez más extraño a medida que se aventuraron más profundamente en el páramo. Cree, navegando a través del terreno que pocos escalares habían atravesado, los mantuvo en curso a pesar de la falta de puntos de referencia. Allí, dijo Tesic de repente, señalando hacia adelante. Esa distorsión en el aire es un campo de camuflaje. Lyra entrecerró los ojos, apenas capaz de distinguir la perturbación vacilante que indicó. A medida que se acercaban con cautela, la distorsión se resolvió en el contorno de una estructura masiva, mucho más grande que la estación meteorológica que esperaban encontrar. Esa no es la tecnología de colonias, dijo Lyra, frunciendo el ceño. Al menos, no como nada que recuerdo. Detuvieron el vehículo a una distancia segura, observando a través de electrobinoculares. La estructura parecía ser un complejo de cúpulas y torres interconectadas, parcialmente enterradas en el suelo del páramo. A pesar de años de exposición al entorno duro, parecía intacto y posiblemente operativo. No hay presencia imperial, señaló Nalan, escaneando el perímetro. Sin guardias, sin vehículos, nada. Eso no tiene sentido, dijo Cree. ¿Por qué establecer defensas antiaéreas y luego dejar el enfoque de tierra sin vigilancia? A menos que quieran que alguien lo encuentre, Lyra se dio cuenta con claridad repentina. Es una trampa. Apenas había hablado, el suelo debajo de su vehículo estalló. La arena y la roca explotaron hacia arriba cuando las formas masivas y segmentadas estallan desde debajo de la superficie. Los gusanos del desierto, cada uno del tamaño de su vehículo, con polillas circulares forradas con dientes afilados. ¡Diar! Nalan gritó. Cree golpeó el vehículo en movimiento, evitando por poco el lanzamiento del primer gusano. Más gusanos aparecieron delante de ellos, bloqueando la ruta hacia la estructura. Otros aparecieron detrás, cortando el retiro. Han sido diseñados, Tesic observó con fascinación horrorizada mientras se desvanecían entre las criaturas. Los gusanos del desierto natural no son esto coordinado. Lyra agarró su piedra de dragón, llegando a Caelorn con su mente. El dragón ya estaba en el aire, sintiendo su peligro a través de su conexión. Pero ella sabía que no podía comunicarse con ellos antes de que los gusanos abrumaron su vehículo. La estructura, decidió. Es nuestra única oportunidad. Esas puertas parecen ser hechas por el humano. Podría acceder a ellos. Cree asintió sombríamente y aceleró directamente hacia la entrada más cercana, una puerta reforzada colocada en la base de una de las cúpulas. Los gusanos perseguidos, ganando terreno con cada segundo pase. Mientras se detenían antes de la entrada, Lyra saltó del vehículo y presionó su mano contra el panel de acceso. Por un momento de corazón, no pasó nada. Luego, a su asombro, las luces verdes parpadearon a través de la superficie del panel. El protocolo de reconocimiento genético aceptó, anunció una voz sintetizada. Bienvenido, Dr. Crane. ¿Dr. Crane? Lyra susurró. Ese era el título de mi madre. La puerta se abrió con un silbido de atmósfera preservada. Lyra y sus compañeros se apresuraron a entrar cuando los gusanos se cerraron. Las puertas se sellaron automáticamente. Detrás de ellos. Dejando a las criaturas que se arrojen contra la barrera reforzada con rabia inútil. En el interior, la iluminación de emergencia se activó, revelando un vasto atrio. El aire era rancio pero transpirable.
Los signos en el guión estándar humano y escalar adornaban las paredes, dirigiendo a los visitantes a diferentes secciones de la instalación. Esta no es una estación meteorológica, dijo Tesic, examinando un directorio. Es un centro de investigación. Mira, ingeniería biológica, restauración climática, xenobiología. ¿Por qué el sistema te reconocería como tu madre? Nalan le preguntó a Lyra. No lo sé, admitió Lyra. Pero tengo la intención de averiguarlo. Procedieron con cautela a través de la instalación, que parecía haber sido evacuada a toda prisa. Los elementos personales permanecieron en las estaciones de trabajo, y las pantallas de datos aún mostraban información impulsada por alguna fuente de energía autónoma. En lo que parecía ser el laboratorio principal, Lyra encontró su respuesta. Un muro de imágenes mostró al equipo de investigación, y allí, exhibido prominentemente, estaban sus padres. No como los recordaba, sino en atuendo científico formal, con orgullo ante la instalación. No solo eran colonos, Lyra se dio cuenta, su voz apretada de emoción. Estaban liderando la investigación aquí. Tesic había encontrado un terminal de computadora y se estaba desplazando a través de archivos. Este lugar era un proyecto conjunto entre humanos y escalares, dijo con una creciente emoción. Una iniciativa secreta fuera del control imperial, que trabaja para revertir la gran sequía utilizando tecnologías combinadas. Entonces, ¿por qué fue abandonado? Cree preguntó. No lo fue. No voluntariamente, dijo Nalan, examinando otra terminal. Según estos registros de seguridad, las fuerzas imperiales allanaron la instalación. Los investigadores activaron protocolos de emergencia y evacuaron, pero planearon regresar una vez que la situación política se estabilizara. Lo que nunca sucedió porque el emperador ordenó que todos los humanos se expulsaron. Lyra terminó. Tocó la imagen de sus padres, lágrimas brotando en sus ojos. No abandonaron su trabajo por elección. Se vieron obligados a irse. Una realización repentina la golpeó. El sistema me reconoció como mi madre. Eso significa que su código genético es lo suficientemente similar al de ella que el sistema de seguridad de la instalación no puede notar la diferencia. Tesic confirmó. Lo que significa que debe tener acceso completo a todo aquí. Lyra respiró hondo, robándose a sí misma. Luego, descubramos que era tan importante sobre este lugar que mis padres estaban dispuestos a arriesgar la ira imperial para construirla. En la sala de comando central, Lyra colocó su mano en la consola de control principal. Las pantallas parpadearon a la vida a su alrededor, mostrando flujos de datos complejos y diagnósticos del sistema. Acceso al sistema otorgado. Anunció la misma voz sintetizada. Bienvenido de nuevo, Dr. Crane. Reanudación del proyecto Génesis del modo de espera. ¿Proyecto Génesis? Lyra susurró. La pantalla más grande mostró una simulación de Terra Nova. No como era ahora, sino como lo había sido. Terra Nova. Ahora, con vastos océanos y continentes verdes. Luego se cambió la simulación, mostrando la progresión de la gran sequía. Finalmente, mostró una tercera versión. Terra Nova restauró parcialmente, con nuevos cuerpos de agua y vegetación que se extienden desde puntos centrales a través del páramo. Es un proyecto de restauración planetaria. Tesic respiró. Asombrado. No solo el control del clima. Estaban planeando revertir la sequía por completo. Y todavía está operativo. Agregó Cree, examinando los reductos. El sistema se ha estado ejecutando en modo de espera durante 8 años. Mantener la tecnología central y esperar a que continúe la autorización. Autorización que solo una grúa puede proporcionar. Dijo Nalan, mirando a Lyra. El peso del descubrimiento se estableció en los hombros de Lyra. Esto fue mucho más significativo que la tecnología de control del clima que habían venido. Esta fue la posible salvación de un mundo entero. Un mundo que se había convertido en su hogar. A través de su piedra de dragón, sintió que la presencia de K'Lorn se hizo más fuerte. Había arriesgado las defensas imperiales para llegar a ella. Los gusanos se han retirado. La informó mentalmente.
Pero los barcos imperiales se acercan desde el este. Lo que sea que hayas encontrado, debemos irnos pronto. Encontramos esperanza, respondió Lyra. Pero necesito tiempo para descargar los datos esenciales. Mientras Tesic y Cree trabajaron para extraer la información crítica sobre Project Genesis, Nalan vigilaba en la entrada. Lyra exploró más en la instalación, atraída por una sección marcada con cuartos personales. En una habitación que debe haber pertenecido a sus padres, encontró artículos que se habían visto obligados a dejar atrás. Notas de investigación, hologramas de tiempos más felices y una pequeña caja con su nombre grabado en su superficie. En el interior había un mensaje grabado cristal y un colgante idéntico a su Dragonstone. Con dedos temblorosos, Lyra activó el cristal. Apareció una imagen holográfica de su madre. La misma cara que recordaba, pero mayor y más cuidada que en los recuerdos de su infancia. Lyra, si estás viendo esto, entonces algo ha salido terriblemente mal, dijo la imagen de su madre. El emperador ha descubierto el proyecto Génesis y teme lo que representa. La cooperación entre humanos y escaladores fuera de su control. Se nos ordenó cerrar, pero el trabajo es demasiado importante para abandonar por completo. La imagen de su padre se unió a la de su madre. Hemos colocado el sistema en modo de espera y lo codificamos a su firma genética y a la nuestra. Si no podemos regresar, esperamos que algún día lo haga. El Dragonstone en esta caja lo conectará con Kallorn, un antiguo aliado que entiende lo que está en juego. Conocían a Kallorn, susurraba Lyra, aturdida. Planearon que él me encontrara. No exactamente. La imagen de su madre continuó, como si anticipara su pregunta. Pero esperábamos. Kallorn ha protegido a los que trabajan hacia la restauración de Terranova durante siglos. Creíamos que si alguien pudiera mantenerte a salvo hasta que estuvieras listo para continuar nuestro trabajo, sería él. La profecía del oráculo sobre un puente entre mundos nunca fue sobre humanos y escalares en general, agregó su padre. Se trataba específicamente de usted, Lyra, un hijo de ambos mundos, con el conocimiento y la perspectiva para sanar las divisiones que han mantenido a Terranova rotas durante tanto tiempo. El mensaje terminó con la promesa de sus padres de encontrar un camino de regreso a ella. Sin importar cuánto tiempo tomó. Lyra se sentó en silencio. La segunda piedra de dragón se aferró en su mano, tratando de procesar la revelación de que su abandono en el páramo había sido parte de un plan desesperado, no un trágico accidente. Lyra, Nalan llamó urgentemente el corredor. Los barcos imperiales aterrizan afuera. Tenemos que irnos ahora. Reuniendo el mensaje de sus padres Cristal y la segunda Dragonstone, Lyra se unió a sus compañeros. Tesic había descargado los datos esenciales del proyecto Génesis en unidades portátiles, mientras que Cree había encontrado una salida alternativa a través de túneles de mantenimiento. Kallorn está esperando en la salida del túnel, Lyra les informó, sintiendo la presencia del dragón a través de su conexión. Él cubrirá nuestro escape. Se abrieron paso a través de los túneles estrechos cuando los sonidos de las fuerzas imperiales que rompieron la entrada principal resonaron detrás de ellos. Al emerger a la dura luz del sol de Wastland, encontraron a Kallorn esperando, su forma masiva que proporciona un refugio momentáneo de la detección aérea. La situación se ha intensificado más allá de nuestra planificación. El dragón les informó, su voz mental en tiempo. Imperial Communications informa que los barcos desconocidos han ingresado al sistema interno. Llegarán a Terranova en cuestión de días, no meses, como creíamos. Necesitamos llegar a la ciudad imperial de inmediato, decidió Lyra. Con lo que hemos descubierto, podría convencer al emperador de prepararse para el contacto en lugar del conflicto. Una estrategia audaz, observó Kallorn. ¿Estás seguro de que estás listo para enfrentar al emperador Drakon? Lyra tocó a las dos piedras de dragón, la que había usado durante años y la que sus padres le habían dejado. Nací listo, dijo con una nueva confianza. Simplemente no lo sabía hasta ahora. El viaje a la ciudad imperial estaba llena de peligro. Las fuerzas imperiales parecían estar en todas partes. El ejército en alerta máxima como noticias de los barcos que se acercan a Terranova.
El gobernador Sarek les proporcionó credenciales diplomáticas y una escolta, pero incluso su autoridad fue interrogada varias veces en los puntos de control. Finalmente, después de un viaje tenso a través de territorios cada vez más poblados, llegaron a la extensa metrópolis que sirvió como sede del poder imperial. La ciudad era un marcado contraste con el páramo. Estructuras imponentes de metal y piedra, exuberantes jardines hidropónicos y calles llenas de escalar que se dedican a sus asuntos a pesar de la inminente crisis. En Central Plaza, una pantalla masiva de vista pública mostró lo que tenía la atención de todos. Imágenes de telescopios orbitales que muestran una flota de barcos que se acercan a Terranova. Barcos de diseño inequívocamente humano, pero más grandes y más avanzados que los que habían traído a los colonos originales. El emperador ha ordenado plena movilización militar. Sarek les informó después de consultar con sus contactos en la administración imperial. Se está preparando para repeler lo que él percibe como una invasión. Entonces no tenemos tiempo para perder el protocolo, dijo Lyra. Necesitamos entrar en el Palacio Imperial ahora. Kalorn, que había permanecido escondido en el páramo fuera de los límites de la ciudad, proporcionó asistencia inesperada. A través de los Dragonstones, se comunicó directamente con un miembro del Consejo Imperial, una escalera de edad avanzada que, según Lyra, había sido uno de los partidarios originales del proyecto Génesis antes de que el emperador lo cerrara. En cuestión de horas, Lyra se encontró de pie ante las enormes puertas de la Cámara de la Audiencia Imperial. Las unidades de datos que contienen el proyecto Génesis se aferraron a sus manos, sus amigos y al gobernador Sarek a su lado. Remember, Sarek advised quietly, the Emperor is proud but not unreasonable. Appeal to his desire to be remembered as Terranova savior, not its destroyer. The doors swung open, revealing a vast chamber dominated by a crystalline throne. Upon it sat Emperor Draken, his skull shaded crimson and gold, his eyes sharp with intelligence and suspicion. Around him stood members of the Imperial Council, military commanders, and los asesores científicos, todos se dedican a un acalorado debate sobre los barcos que se acercan. Explícate, gobernador Sarek, antes de que todos los ejecuten por traición. Sarek se inclinó profundamente. Majestad Imperial, te presento Lyra Crane, hija de los principales científicos del proyecto Génesis, el tema de la profecía del oráculo. Ella aporta conocimiento que puede salvar a Terranova de la sequía y el posible conflicto con los humanos que regresan. La profecía del oráculo está sujeta a interpretación, el emperador respondió fríamente. En el proyecto Génesis fue cerrado por mi orden directo. Con respeto, Su Majestad, dijo Lyra, dando un paso adelante. Cerrar el proyecto fue un error. Mis padres y sus colegas escalar habían desarrollado tecnología que podría comenzar a curar a Terranova, tecnología que todavía existe y está operativa. Ella retuvo las unidades de datos. Todo lo que necesitas saber está aquí. Project Génesis se puede reactivar en cuestión de días. Representa la esperanza de Terranova, no solo la supervivencia, sino la restauración. ¿Y qué hay de estos barcos? El emperador exigió, señalando las pantallas de vista que muestran la flota que se acerca. ¿Debo creer que su llegada en este momento preciso es una coincidencia? No es coincidencia, reconoció Lyra, pero tal vez tampoco la amenaza que imaginas. Esos barcos probablemente llevan a más humanos que desean ayudar a Terranova, no conquistarlo. Mis padres incluso pueden estar entre ellos. Entonces admites que vienen para la conquista, declaró el emperador. Vienen porque Terranova alguna vez estaba destinado a ser un hogar para nuestros dos pueblos, respondió Lyra. Antes de que el miedo y la desconfianza envenenen lo que podría haber sido una asociación para salvar este mundo. La cámara se quedó en silencio. Lyra respiró hondo y jugó su carta final. Su Majestad, he vivido en este mundo durante 8 años, la mitad de mi vida. He sido protegido por un antiguo dragón, educado por su gobernador y me hice amigo de su gente. Soy tanto hijo de Terranova como de la Tierra. Si puedo cerrar estos mundos, también los otros. Ella hizo un gesto a sus compañeros escalares. Estos son mis amigos,
tan leales a Terra Nova como cualquiera en esta cámara. Juntos, hemos redescubierto lo que su miedo enterró hace 8 años, los medios para restaurar este planeta a la grandeza. ¿Dejarás que ese mismo miedo destruya cualquier posibilidad de un futuro pacífico? El emperador la estudió con una expresión ilegible. Luego, inesperadamente, se rió, un sonido que sorprendió a todos los presentes. Hablas audazmente a alguien cuya vida cuelga de un hilo, dijo, pero con menos hostilidad que antes. ¿Qué garantía tengo que estos barcos vienen en paz? No hay garantía, admitió Lyra. Pero una elección, prepararse para la guerra y garantizar la destrucción, o prepararse para la cooperación y crear la posibilidad de salvación. Una conmoción en la entrada de la cámara interrumpió el tenso intercambio. Los guardias ingresaron, escoltando a un escalador de edad avanzada en las túnicas del oráculo. La profecía se desarrolla como predicada. El oráculo anunció, su voz se llevaba por la cámara. El puente se encuentra ante nosotros, forjado en el fuego del páramo, protegido debajo del ala de la antigua sabiduría. Lo cruzarás, el emperador Draken, o lo quemarás y verás tu mundo marchitarte en polvo. Las escamas del emperador cambiaban ligeramente, un signo de profundo pensamiento entre los escaladores. Después de lo que parecía una eternidad, descendió de su trono y se acercó a Lyra. Usted es el espía más audaz para infiltrarse en mi imperio, dijo en voz baja, o exactamente lo que el oráculo afirma. De cualquier manera, me encuentro curioso por ver qué camino conduce a la salvación de Terra Nova. Recurrió a su abogado, prepárese para recibir una delegación diplomática de los barcos humanos y reunir el proyecto Genesis Scientis de inmediato. Deseo revisar esta tecnología personalmente. A Lyra, agregó, permanecerás como mi asesor durante estas negociaciones. Si tus palabras resultan falsas, tu vida se pierde. Si son verdaderos. Dejó la oración sin terminar, volviendo a su trono. Cuando el consejo estalló en la actividad, Lyra intercambió miradas con sus amigos. A través de su Dragonstone, sintió la aprobación y el apoyo de Kaelorn. Lo has hecho bien, pequeño, le aseguró la voz mental del dragón. Se han dado los primeros pasos a través del puente. 3 días después, Lyra se paró en la plataforma de aterrizaje imperial, observando cómo un transporte de la flota humana descendía a través de la atmósfera de Terra Nova. Project Genesis había sido reactivado bajo la supervisión cautelosa del emperador, con los primeros módulos de restauración ya desplegados en el páramo. Además de ella, el emperador Drakon, el gobernador Sarek y representantes de todo Terra Nova. Detrás de ellos, visible en el horizonte, estaba la forma masiva de Kaelorn. Al dragón se le concedió un raro permiso para ingresar a la ciudad imperial como un gesto de los tiempos cambiantes. Cuando el transbordador aterrizó y sus puertas comenzaron a abrirse, Lyra sintió que ambas piedras de dragón pulsan calurosamente contra su piel. Lo que sea que vino después, ella estaba lista. La niña abandonada del páramo había encontrado su propósito, no solo para sobrevivir, sino para ayudar a 2 mundos a sanar juntos. Desde el transbordador surgió una delegación de humanos con atuendo formal. A su cabeza caminaba 2 figuras que hicieron que el corazón de Lyra se detuviera. Mayor, cambiado por tiempo y dificultad, pero inconfundible. ¿Mamá? ¿Papá? Susurró, apenas atrevida a creer. A medida que el reconocimiento amaneció en sus rostros, Lyra sabía que el puente entre mundos realmente había comenzado a formarse, y que a veces, ser abandonado en un páramo podría conducir a las formas de salvación más inesperadas. Y ese fue el final de la historia. Si escuchó hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. También deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo, y nos vemos en la próxima historia.